Sí, escuchando. Me presento, soy el profesor Oscar Ávila. Han tenido, es la primera vez que me conocen o la segunda vez para algunos. En esta ocasión, primero vamos a ver con su participación de ustedes, ¿no? ¿Qué entienden por militarismo? ¿No? No, si no pueden contestarlo así oralmente, le voy a mandar eh, para ver su lluvia de ideas, ¿no? Digamos, anónimamente vas a contestar a través de un test. Dale solo clic aquí en la donde te he enviado el enlace del chat para ver qué ideas tú tienes del militarismo. Mínimo unas 20 letras nada más. Unas mínimo 20 letras. Puedes darle clic ahí donde dice Aware Garden. ¿Ya? Contéstale ahí a ver qué es lo que tú, cuando yo te pregunte qué es militarismo, a ver, ¿qué puedes tú responder, no? Respóndale así de forma anónima. No me digas quién ha sido, no, no sé quién ha contestado. De forma anónima quiero ver su respuesta, ¿no? En esta, digamos, a ver, voy a compartir la pantalla para que ustedes tengan una noción. Guard, ¿no? ¿Qué entendemos por militarismo? Voy a poner, a ver, ¿qué puede ser? Una corriente o una ideología, ¿no? Y respuesta, si estás por celular, igual se puede abrir, ¿no? Puedes contestar de forma anónima, ¿no? Vamos a poner que yo para mí es una ideología. Me aparece prácticamente ahí la respuesta. Ahora quiero ver tú cómo contestas, ¿no? ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que sabes por militarismo, ¿no? Sin miedo, sin miedo. Pueden contestar, ¿no? Contesten ahí de forma anónima. Este es un brainstorming de forma anónima, ¿no? No vas a saber de quién es, no sé si es de Aarón o puede ser de Daniel, ¿no? Respondan sin temor. Si te equivocaste, bueno, pues no. Pero es tu idea que tú tienes, ¿no? Digamos, ¿qué entendemos por militarismo? Dime, Daniel, ¿contestaste? ¿Respondiste la Jugar Garden? A ver, voy a refrescar la versión contestada. Bueno, has levantado la mano, Daniel. A ver. Oh, puedes responderla de forma oral, no hay ningún problema. Mm, ya. ¿Nadie? Bueno. No, digamos que en casos de historia, por ejemplo, nosotros, el militarismo comprendió, hubo un primer militarismo, hubo en la época del civilismo y después hubo lo que es el segundo militarismo. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió todo estos acontecimientos? ¿No? Digamos. Vamos a empezar. Voy a compartir mi PPT para que ustedes puedan ver, ¿no? El segundo militarismo. ¿Qué es lo que pasa con el segundo militarismo? ¿No? Digamos, en este caso, qué es lo que pasó, qué sucedió, por qué hubo esta corriente, por qué hubo todo ello. Ten cuidado con la araña. Vamos a... ¿Ya?
en esta ocasión, lo que corresponde al segundo militarismo. Vamos a ver sus antecedentes, ¿no? Sus antecedentes, lo que pasó, ¿no? La guerra del Pacífico y todo ello, ¿no? Para poder, ¿por qué se vino a la mente el segundo militarismo, ¿no? ¿Cuáles son sus los antecedentes, ¿no? Se encontraba entonces Mariano Ignacio Pardo gobernando entre los años 1876 a 1879. Llegó al poder tras vencer a Nicolás de Piérola, ¿no? Este personaje lo vamos a ver en las urnas internas. Partido Civil apoyado por Manuel Pardo y Lavalle. Dicho partido se presentaron dos candidatos, no tuvieron competidores mucho, ¿no? En ese entonces no quería nadie competir, vamos a ser presidente, no es como ahora que hay 20 candidatos, más de 20 candidatos que están debatiendo para la presidencia, ¿no? Postulando por la presidencia, ¿no? Ya cada un par de meses vamos a volver a las urnas, otra vez a votar, ¿no? Hubo impulso en las contribuciones particulares, grabo en las impuestos en las minas, ¿no? Mientras que en 1877 Piérola se subleva en Moquegua, fue derrotado en la batalla de Yacango huyendo de Chile. Los pirolistas en Lima tomaron el Huáscar. Ustedes saben que siempre va a haber un afán por un candidato o algo, ¿no? En este caso se llamaban los pirolistas. Tomaron el Huáscar y tras recoger su líder se enfrentaron a los barcos ingleses Cha y Amédis en el combate de Macocha. Luego entraron al Huáscar en Arequipa. Y el 17 de noviembre de 1878 fue asesinado. ¿Quién fue asesinado? Manuel Pardo Lavalle, ingresando al Congreso. Era en ese tiempo el presidente del Senado. Hubo una pelea entre Chile, ¿no? Siempre nos peleamos, ¿no? Tenemos la famosa Guerra del Pacífico en 1879 y en 1883, en donde se destacan unos héroes, ¿no? En la cual tenemos a quien fue congresista en ese entonces, a Miguel Grau, seminario, y, y tenemos por parte en los Andes, tenemos conocido como el Brujo de los Andes también, Andrés Sabino Cáceres. ¿Y quién está entonces como presidente? Miguel Iglesias. ¿No? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Vamos a ver totalmente sus antecedentes, ¿no? Bueno, totalmente no, sino en una forma resumida. Digamos, la guerra del Guano y Salitre fue una guerra financiada por el capitalismo inglés en favor de Chile, ¿no? Para que el Perú pierda sus reservas salitreras y se anule todos estos proyectos del desarrollo nacional. Por ejemplo, ¿qué hubo la famosa guerra del Pacífico que ocurre entre 1879 y 1883? ¿No? Digamos, ¿quiénes se unieron? Anteriormente hubo una confederación, ¿no?, peruana-boliviana, en donde Bolivia apoyaba a Perú y todo ello. Entonces, cuando hizo la guerra, Bolivia aportó, ¿no? Bolivia entonces dijo, no, Chile tiene un gran poderío, ¿qué voy a hacer? ¿Te sigo apoyando a Perú? No, me voy, chao Perú, cuídate, tú mismo eres con Chile, ¿no? En ese entonces, ¿quién estaba presidente? Mariano Ignacio Prado. Por Bolivia estaba Hilarión Daza y en Chile estaba Aníbal Pinto. Hubo las campañas marítimas, ¿no? Los buques peruanos que tenemos la independencia, Huáscar, Mancocapa, Atahualpa, Unión, Pilcomayo, Oroya, Chalaco y Limeña. Esos fueron los buques peruanos. Mientras que en los buques chilenos, ¿cuáles tenemos? Tenemos a Cochrane, Blanco Encalada, Chacabuco, O'Higgins, Esmeralda, Covadonga, Magallanes y Actao, entre otros. ¿Qué es lo que sucede? En este de la guerra del Pacífico, podemos destacar, ¿no? Perú tenía gran poderío, ¿no? Pero se fue desvaneciendo y todo ello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con Miguel Grau frente a los buques chilenos, dime, a ver, has levantado la mano, Huawei me dice, a ver, dime tu duda, dime tu pregunta. ¿Puedes conectar el audio o puedes escribirlo en chat? Bueno, creo que levantaste la mano. No, está bien. Los buques chilenos Blanco Encalada, O'Higgins, Cochrane, Covadonga, Matías, Coqueño y Lua, que lo rodearon y capturaron. Entonces, ¿qué ocurre? Los oficiales peruanos, Miguel Grau Seminario, Diego Ferré, Melitón Carvajal, Enrique Palacios, Pedro Gacerón, quien ordenó abrir las válvulas y hundirlo, ¿no? Lamentablemente en ese tiempo perdimos al Huáscar. ¿No? Mientras que Miguel Grau destacaba por la campaña marítima,
Andrés Avelino Cáceres fue la campaña terrestre. Dime, ¿quieres participar? A ver, el que está como Huawei. Ya, si tienen algunas preguntas, pueden hacerlo a través del chat, ¿ya? O bueno, pueden conectar su audio y pueden escucharlo. Mientras que en la campaña terrestre, ¿no? Había la famosa campaña del sur comprendiendo entre los 1879 y 1880. A fines de octubre de 1869, el ejército chileno en Antofagasta, ¿no? Eh, en Antofagasta, que digamos era tierra boliviana, ¿no? Era la única tierra que tenía Bolivia para poder salir al mar, ¿no? Bueno, después que lo perdió con la guerra con Chile, ¿no? Después que lo cedieron, pues ya no hubo mar para Bolivia, hasta, no sé si habrá, porque Bolivia sí tenía salida para el mar, ¿no? Concentraba más de 16.000 hombres. De ahí, como te digo, ¿en dónde destaca eh, Andrés Avelinos Cáceres? En la batalla de Tarapacá que ocurre un 27 de noviembre. Es una victoria peruana ante condiciones muy adversas. ¿Por qué? No teníamos caballería, no teníamos muchas municiones, no teníamos armas, ¿no? Prácticamente ya estábamos perdiendo, ya que Chile nos estaba haciendo la guerra por 3 años, 3 largos años nos estaba haciendo bien la guerra. No, para seguir destaca el coronel Andrés Avelino Cáceres. Tuvieron que dejar Tarapacá y en 20 días llegar a Arica, ¿no? O sea, wow, imagínate, volar. En ese tiempo no había los carros, no es como ahora hay un provincial y te vas de un momento a otro, llegas en un par de horas. En cambio, en ese tiempo todavía estaban los caballos o algunas rutas que por ahí estaba el ferrocarril, pero no. Entonces, como dice Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes. ¿Cómo llegó? Llegó solo en 20 días. Eso fue todo con los antecedentes, ¿no? Tanto la campaña marítima como la campaña en la sierra. ¿Qué es lo que ocurre después? Los cambios de gobiernos. En ese entonces todavía estamos en los antecedentes antes del militarismo, antes que se inicien los gobiernos del militarismo, ¿no? ¿Cuáles son los cambios de gobierno? ¿No? Veamos, ahí tenemos a Nicolás de Piérola, a Narciso Campero por parte de Bolivia y a la batalla de Miraflores. ¿Por qué menciono todo ello, no? ¿Qué es lo que destaca acá Nicolás de Piérola? ¿Por qué se menciona? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Prado abandona al Perú entre el 18 de diciembre de 1879, dejando a la puerta al mando. ¿A quién lo deja? A Piérola. ¿Qué hace Piérola? Da un golpe de Estado, implantando su dictadura. En Bolivia se cumplió la presidencia de Narciso Campero, ¿no? Yendo Daza, el que era presidente, a Panamá. La mayor parte del ejército chileno desembarca en Pacocha, entre Arequipa y Tacna, al mando del Baquedano. El mes derrota a las tropas de Puno y Cusco, comandada por Andrés Gamarra en la batalla de Los Ángeles que ocurrió el 22 de marzo de 1880. ¿Qué es lo que también tenemos que ver? La batalla de la Alta Alianza. Las tropas aliadas estaban al mando de Camacho por parte de Bolivia y Montero por parte de Perú. En Tacna ocuparon la loma de Intiorco, donde son derrotados ingresando a Tacna el ejército chileno. Virtual fin de la guerra para Bolivia, ¿no? Dejando tanto el tratado para que pueda ocuparlo. ¿No? Y también entre la guerra del Pacífico tenemos, ¿no? El asalto del Morro de Arica, en la cual destaca también personajes como Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte, la campaña de Lima, ¿no? En la cual se ponía la defensa de Lima, se organizó tanto en dos líneas, tanto como San Juan, el distrito de San Juan, y la de Miraflores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la batalla de San Juan? Fue una gran resistencia, defensa del Morro Solar, ¿no? Por el general Miguel Iglesias, que iba a ser el próximo presidente. Gran superioridad chilena, ¿no? Los chilenos nos invadían, tenían tropas, estaban ahí constante, ¿no? No sé de dónde tenían tanta gente, porque supuestamente decían que a partir de los 12 años ya iban a la guerra. Por eso que, digamos, en qué momento Chile, wow, nos superaba a Perú, superaba siempre a Perú en lo que es la batalla, tenía gente, tenía armamento, ¿cómo? ¿De dónde? ¿No? Pero no superaba.
En la batalla de Miraflores, ¿qué es lo que ocurre en la batalla de Miraflores, no? La gran hazaña que hizo Nicolás de Piedra, ¿no? Que ocurre el 15 de enero, ¿no? Fue la derrota de las milicias voluntarias limeñas, fue la ocupación de Lima el 17 de enero. ¿Qué es lo que pasa con Piero, no? Piero y Andrés Belino Cáceres le dijo, no, ya vamos, vamos a ir a la guerra, sí, 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 cuenta conmigo, Pierola, toma mi número de WhatsApp, me llamas, estaremos comunicados, cualquier problema, no, no me dudes, yo te voy a apoyar, ok, ojalá que entiendas, ¿no? Yo como el presidente, yo te voy a apoyar, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Pierola, no? Pierola, digamos que supuestamente le dio su número, que le va a tener todo el contacto. A ver. Ya, a ver, continuamos. Como le decía, ¿no? Eh, Pierola se fue, ¿no? Se fue diciendo supuestamente un apoyo, se fue a la sierra el mismo 16 de enero, ¿no? ¿A quién se elige presidente provisorio? A Francisco García Calderón. Pero Francisco García Calderón, entonces, por sublevación de los militares y todo ello, no, sublevación de los peruanos, no, porque los chilenos le dominaban, le decían, no, les metían presión, ¿no? Para que pueda. Entonces fue condenado, ¿no? Francisco García Calderón fue apresado y en la cual asume el segundo vicepresidente en ese entonces. Eh, la campaña de la Sierra ocurrió entre 1882 y 1883, ¿no? O conocido como campaña, campaña de la Breña, ¿no? Acá donde decimos, ¿no? Campaña de la Breña y campaña en la Sierra, ¿no? En la cual destacan, ya ahí todavía sigue destacando los dos, Andrés Averino Cáceres y Miguel Iglesias. Entonces, cuando ocurre todo ello, ¿no? La resistencia, o sea, era la resistencia. Andrés Averino Cáceres, no se preocupen, conmigo van a contar, tenemos el apoyo de la parte de la sierra, ¿no? Organizado por Cáceres, como dice, fue un brujo, no sé cómo hacían varias maravillas, en base a un ejército pequeño y numerosas montoneras, ¿no? Varias armas, pero había un ejército pequeñito nada más. ¿Quién ganó? Chile. Incursión en el Valle de Mantaro, en Pucará, el 5 de febrero y el 9 de julio de 1882. Marcavalle, julio 9 y Concepción. El general Iglesias, entonces, que se encontraba en la hacienda de Montán, ¿no? Hace un levantamiento, ¿no? ¿Qué es lo que dice? A ver, el famoso grito de Montán. ¿Cómo crees que ocurre el famoso grito de Montán? A ver, dijo, es Esparta, no. Entonces, ¿qué dijo? ¿No? Se levantó, ¿sabes qué? Porque estaban peleando los de la CIE, estaba peleando por Andrés Belino Cáceres, estaba peleando el segundo vicepresidente, ¿no? Que decían, por favor, no firmes este contrato, que Chile no va a derrotar las tierras. No, no, no te preocupes, todavía cuentas conmigo, todavía tienes mi apoyo, ¿no? Aunque tengamos pocos refuerzos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el segundo vicepresidente? También lo traicionó Andrés Cáceres. Entonces, Miguel Iglesias se amargó porque ya demasiado, 3 años de guerra, ¿no? Varias pérdidas, eh, lamentablemente ya dijo, no, me cansé de esto, entonces, ¿sabes qué? Segundo vicepresidente y voy a hacer el famoso grito de Montán. Claro, se le conoce como el grito de Montán porque ocurre en la misma hacienda que él estaba en ello, ¿no? ¿Cuál fue su grito? Yo quiero ser presidente. Se levantó mientras que había una disputa, ¿no? Todavía había un enfrentamiento porque todavía tenían el cargo y Miguel Iglesias entonces dijo, no, no, yo todavía quiero ser presidente, ¿no? Yo puedo parar la guerra,
Yo puedo hacer esto, hacer negociaciones para que no haya más muertes. Entonces, cuando, digamos, se apresura lo que es el Tratado de Paz, ¿no? En la cual, ¿quién la que firma después? El ministro de sus Relaciones Exteriores. ¿Qué nos trajo la consecuencia de esta guerra? ¿Cuántas pérdidas creen ustedes que haya traído? ¿1000 pérdidas? No. 2000. No. ¿Cuántos peruanos con la guerra con Chile tuvimos, no? Hubo más de 15.000 vidas perdidas, ¿no? Contando entre varias personas, más que todos los varones que iban a la guerra. Y 4 años de guerra. ¿Qué más hemos perdido? La pérdida del salitre y territorio de Tarapacá. Perdimos Tarapacá en ese entonces, habiendo ganado una vez, habiendo ganado Andrés Belino Cáceres, habiendo ganado en esas tierras. Totalmente ruina de la agricultura, industria, comercio. Prácticamente el Perú se encontraba ya casi en ruinas, crisis fiscal y ruina del crédito exterior, pérdidas de un montón de la escuadra, reaparición del militarismo. Entonces, dijeron, ¿no? Si el civilismo causó todo ello, le pusieron que los civiles puedan gobernar a una democracia limpia, ¿no? Entonces vamos a ponerle mano fuerte. Vamos a ponerle mano fuerte porque ya nos hemos cansado de tantos tiempos de guerra. Vamos a... ¿Quiénes se intervienen? Los militares. Ya se había abolido que el militarismo, que solo los militares podían gobernar, ¿no? Estaban en el tiempo del civilismo. Pero entonces no, vamos a poner mano fuerte, vamos a poner mano dura, porque esto ya no, tenemos que pararla de una vez. No podemos estar perdiendo anualmente, no podemos estar perdiendo vida, no podemos estar con la guerra con Chile cada rato. Tenemos que parar esta masacre, porque si imagínense, dicen seguido, Chile no sé de dónde sacaba tantos militares, de dónde sacaban tantas personas para el ejército. Perú no tenía mucho, no es que, wow, Perú a cada rato, ¿no? Sí, estamos perdiendo, ¿no? Estamos perdiendo. Entonces, ahí donde surge, vuelve con más fuerza el segundo militarismo, llamado la Reconstrucción Nacional. Llamada la Reconstrucción Nacional, como digo, consta, habiendo, los más destacados son, ¿no? Como dije al principio, Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. Hubo por ahí gobiernos de transición, sí, lo que es Remigio Morales y otro presidente que llama solo a elecciones, nada más. Su única misión fue llamar a elecciones lo más pronto posible. No, por ahí vamos a ver qué otras cosas ocurren. La llamada Reconstrucción Nacional. No. La Constitución Nacional, conocida como Segundo Militarismo, empieza desde 1883 hasta 1895, en donde después otra vez vuelve el civilismo, ¿no? Como digo, después de la guerra con Chile, con dolorosos saldos humanitarios, no solo económicos, se perdieron varias vidas, se perdieron un montón de personas, ¿no? Se perdieron tropas, policía, el ejército, agrícola, economía, educación, todo ello. Se perdieron materiales, casas, hasta incendiaron la biblioteca, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Contra lo que aconsejaba el sentido común para una inmediata reconstrucción nacional basada en la unidad del Perú, ¿qué es lo que pasa en Perú? Vivió nuevamente una etapa de caudillismo. Entonces dijeron, no, hay que ponerle mano dura al Perú. Vamos a ponerle mano dura, por lo tanto los militares debemos gobernar otra vez, ¿no? Pero no es que haya sido de todo, ya gobernaron los militares, ¿no? Porque todavía había la guerra interna. Como decía, había la guerra interna. Andrés Avelino Cáceres no quería que Miguel Iglesias gobierne. ¿Por qué? Porque acá es donde viene el gran roche de ellos, ¿no? O sea, claro, Miguel Iglesias asume el poder a la fuerza, ¿no? Porque todavía se reconocía a la otra persona como segundo vicepresidente, ¿no? Vicepresidente interino. Entonces, como digo, Perú vivió nuevamente una etapa del caudillismo militar y guerra civil entre 1883 hasta 1895.
representado por ambas personas ya mencionadas, Andrés Belino Cáceres y Miguel Iglesias. ¿Quiénes encargan el segundo militarismo? ¿Quién es el que relata todo esto? ¿Quién es un personaje que lo encontramos, ¿no? El famoso gran Jorge Basadre. Él relata totalmente todo ello, es donde hace uno de sus libros. Primero comencemos con el gobierno de Miguel Iglesias, ¿no? Digamos que, wow, el presidente Miguel Iglesias asumió a su cargo, ¿no? Entonces tuvo las grandes riquezas del Perú, podía hacer a diestras, siniestras, pero no es así. Como digo, no había una economía, no había buena economía, todo se había saqueado, todo totalmente se había saqueado, ¿no? Chile no había ganado, no teníamos tanta economía, había pérdidas humanas, entonces, ¿qué podíamos hacer, no? ¿Qué podíamos hacer nosotros para poder restablecer? Entonces, ¿qué hace Miguel Iglesias? ¿No? Como dijo después de su grito, famoso grito de Montán, donde dijo, yo quiero ser presidente, yo quiero ser presidente, ¿no? Supuestamente para nuestro tiempo, ¿no? No es que sea algo verdadero, ¿no? Su gobierno duró, asumió el cargo el primero de enero de 1883 y acaba el 3 de diciembre de 1885, ¿no? No fue tan, digamos, unos 3 años aproximadamente. No, una poca breve, pequeña biografía de Miguel Iglesias, ¿no? Digamos, no es que su vida solo fue militar, también perdió a su hijo, ¿no? Nació el 11 de junio de 1830 en la ciudad de Cajamarca. Su nombre completo es Miguel Iglesias Pino de Arce, ¿no? En la guerra, como dije, no es que, wow, lo vivió de maravilla, lo vivió ahí con fusiles, con caballos y todo, no. Tuvo una gran pérdida que fue su hijo, Alejandro Iglesias, ¿no? Después de la derrota en la guerra civil entre él y Cáceres, parte al exilio en España. Regresa al Perú para senador de Cajamarca y muere el 7 de noviembre de 1909 en la ciudad de Lima. No es que digan, como dije, no la tuvo tan fácil Miguel Iglesias, ¿ya? No la tuvo tan fácil. Entonces, hay aspectos económicos y administrativos. ¿Cómo reactiva Miguel Iglesias la economía? Reinstala los tribunales, hace la sociedad administradora de exposición, de difícil situación económica y vida diaria en el país, ¿no? Digamos un 50 céntimos que ahora tenemos en el bolsillo no iba a alcanzar en esos tiempos. Depreciación del billete fiscal, liquidación de las bancas de emisión, renacimiento de la caja de ahorros, y acá es donde también destaca, ¿no? La producción minera, la plata de Cerro de Pasco. ¿Qué es lo que hace acá Miguel Iglesias, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tenemos a Miguel Iglesias? Figura tanto el Tratado de Ancón, la reconstrucción la reconstrucción de la Biblioteca Nacional por parte de Ricardo Palma y el sacrificio de la enfermedad de la orolla de Daniel C. Carrión, ¿no? En sus aspectos culturales, ¿no? Se abrió otra vez la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otros centros culturales. Se reabre el Colegio Guadalupe, que lo encontramos en la avenida Alfonso Ugarte, ¿ya? Uno de los grandes colegios emblemáticos del Perú, que ya tiene antigüedad, ¿no? Reconstrucción de la Biblioteca Nacional de Ricardo Palma, conocido como el bibliotecario mendigo. ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué se le dice Ricardo Palma, no? Él encargó, ¿no? Miguel Iglesias le encargó a Ricardo Palma por ser un gran literato de sus tiempos, ¿no? Perteneciente a la época del romanticismo peruano, tradicionalismo. ¿Por qué? Porque Ricardo Palma, ¿qué hacía, no? ¿Por qué el bibliotecario mendigo, no? Pedía a todos los países un librito, por favor, un librito, por favor, un librito para la biblioteca. Bueno, él hacía, en la cual, a pesar de que tantos libros han mencionado, a pesar de haber mendigado, así como los médicos piden una limosna, ¿no? Le dan y poco a poco se va haciendo, pues así es como hacía Ricardo Palma, pedía a cada país un libro, ¿no? La donación de libros, ¿para qué? Para reconstruir la biblioteca. ¿Por qué? Porque ya había sucedido un incendio en la cual Chile había quemado totalmente. Chile había quemado totalmente la biblioteca, entonces, ¿qué hizo? Reconstruirlo otra vez. Y para reconstruirla, imagínate todos los libros destruidos, quemados, incensados. Entonces, vamos a reconstruir, ¿no? Por eso que él encarga.
Y también tenemos el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, como ya lo había mencionado, con lo que había sucedido en la enfermedad de la orolla, la famosa verruga, ¿no? ¿Qué hizo Daniel Alcides Carrión? Vio que su población tenía pues esta enfermedad, era médico, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Ah, bueno, mi pueblo sufre, ¿cómo puedo experimentar ello? Me uno con ellos, ¿no? Entonces, se inyectó él mismo y escribió poco a poco cuáles son los síntomas, cuál buscar el tratamiento, ¿no? Por eso se le considera como mártir de la medicina peruana, ¿no? A Daniel Alcides Carrión. Imagínate, ¿no? Ambos celebran su fecha, son seguidas, el 5 de octubre y el 6 de octubre por parte de Ricardo Palma, ¿no? ¿Tuvieron gran apogeo? Sí. ¿Fueron grandes? ¿Tuvieron ayuda del gobierno? Sí, por parte de Miguel Iglesias, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa en ese entonces, ¿no? ¿Qué pensamos? Que no, Miguel Iglesias está gobernando bien, está gobernando tranquilo, hay que dejarlo. No, no hizo eso. ¿Quién se oponía? Tú sabes que si hay un candidato, hay el presidente, siempre va a haber la oposición. Siempre lo que va a haber la oposición, ¿no? Luego, Miguel Iglesias no la tenía fácil, no la tenía fácil, ¿no? El Perú venía a una época de crisis, ¿no? Tras perder la guerra del Pacífico, quedó aniquilado, por eso no logramos aprender del primer militarismo y entramos en la nueva inestabilidad política, debido a las luchas internas, ¿no? Porque había luchas internas, aunque no lo crean. ¿Quién le hacía la lucha? Cáceres. Uno de los errores más grandes de esta época fue la reelección de Miguel Iglesias. Su intención era quedarse en el poder, pero si no hubiese tratado eso, no hubiera guerra civil. Además, él debió dictar la decisión de la Asamblea Constituyente, porque su opositor, por su carácter popular, era quien debía gobernar y es quien lo hizo después. Pero en poco tiempo que estuvo Iglesias en el poder, ¿no? Como digo, solo 3 añitos, no como ahora que el presidente gobierna 5 años, a comparación de Cáceres, porque Cáceres tuvo 2 gobiernos, el primero y segundo. No se les puede que no hizo buenas obras, ¿no? Sí las hizo, ¿no? No había economía suficiente para ejecutar buenas obras, pero con lo que poco que tuvo Iglesias, sí ejecutó. El país se fue recuperando poco a poco, no es que de la noche a la mañana cambie la economía y alce, no. Poco a poco, así como si fuera una ruta en hora punta, ¿no? Poquito a poquito avanzaba el carro económico avanzaba poquito a poquito, ¿no? No avanzaba, wow, su economía disparaba, ¿no? ¿Qué es lo que hizo entonces, no? ¿Qué es lo que hizo en ese entonces? Pues se conoce como la famosa Huaripampiada, ¿no? En la cual Cáceres le tiene una táctica a Iglesias. ¿Para qué? Para poner al fin su gobierno. Quería poner fin a su gobierno. ¿Sabes qué, Iglesias? Tu gobierno no me gusta, así que debemos cambiar, no es como la forma que yo pensaba. Encima me regalaste con el Tratado de Ancón, regalaste Rapacá, ahora con Arica, Tacna y Arica, lo regalaste también, ¿no? Tú dijiste ya, Chile no nos va a molestar, ¿no? Pero no me gustó tu forma de pensar. No me gustó tu forma de que hayas solucionado esta guerra regalando tierras peruanas, ¿no? Imagínate, teníamos gran salitre que podíamos salir de esta economía, pues no, ahora sabes qué, te voy a tener una trampa. ¿Para qué? Para darte fin a tu gobierno. Entonces se le conoce como la famosa Guaripampiada, porque había guerra interna también, ¿no? Como digo, ellos dos peleaban por el poder, ¿no? Pero Cáceres tenía una táctica. No es que, ya, te doy un autogolpe de Estado, yo me quedo como presidente. No, Cáceres fue más táctico. Como digo, su seudónimo de Brujo de los Andes no es por las puras. Tenía una táctica para derrocar a él en el gobierno. Ahí donde surge la famosa Guaripampiada de 1884. ¿Qué consistió? ¿Qué consistió la famosa Guaripampiada de 1884, ¿no? En la que quiere dar fin el gobierno de Iglesias? Consistía en simular un ataque a la capital, ¿no? Con 2.000 hombres de parte de Cáceres. Se enfrentaron a los 4.000 hombres de Iglesias, al mando de Gregorio Ralaize. Los breñeros simularon una derrota y huyeron al sur, ¿no? Simularon que era una derrota.
Los de Kepi Azul, creyéndose vencedores, iniciaron la persecución. Cáceres cruzó el río Mantaro, lo propio hizo Relaisen, ¿no? Luego Cáceres ordenó destruir los puentes evitando el retorno a Lima a Relaisen. Cáceres marchó a La Oroya y a Yaule y avanzó sobre Lima desguarnecida. Capturó el tren de Chicla por si acaso es un distrito de Lima, no es Chilca, no me estoy equivocando, es Chicla. Y en noviembre de 1885 estaba en las puertas de Lima, el propio Andrés Avelino Cáceres. Entonces, ¿qué ocurre? Miguel Iglesias dijo, ya, pues, Cáceres me derrotaste, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cáceres va a gobernar? No, fue más táctico. Para decir, no, como el Perú ya ha sufrido, no quiero que siga sufriendo con esta guerra civil que tenemos. Entonces, ¿quién asume a su cargo presidente transitorio? Antonio Arenas. Antonio Arenas asume su cargo el 3 de diciembre de 1885, sucediendo a Miguel Iglesias, hasta el 3 de 6 de 1886, en donde ¿qué? Donde convoca otra vez a elecciones. Cáceres no es que haya dado un autogolpe, convocaron a elecciones, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasó? Miguel Iglesias entonces, ya Cáceres me venció, renuncio. ¿No? El presidente del Consejo de Ministros es el que asume, su misión solo era convocar elecciones en el más breve plazo. En esta elección ganó Andrés Avelino Cáceres porque tenía gran apoyo. Tenía gran apoyo Cáceres. Como queda un minuto, vamos a volver a entrar a la misma reunión, ¿no? Es el mismo código, ¿ya? Es el mismo código, el mismo ID y la misma contraseña. Ahí donde vamos a hablar sobre Andrés Avelino Cáceres, su primer y segundo gobierno, ¿no? Ya se queda acá un pocos segundos, anoten bien el ID de la reunión. ¿Ya? A ver, acá está, creo que acá está, les voy a enviar el mismo ID, es el mismo ID y es la misma contraseña. ¿Ya? Así como llegaron a entrar, otra vez nomás entren, vamos a volver a vuelvan a intentarlo, porque no voy a cambiar el ID